Capítulo 5. Los campos de cargas en movimiento, del libro de Purcell, tercera edición. Vamos a resolver el ejercicio 5.10. Dice, un capacitor consiste de dos placas rectangulares paralelas con una separación vertical de 2 centímetros. La dimensión este-oeste de las placas es de 20 centímetros. La dimensión norte-sur de 10 centímetros. El capacitor se ha cargado conectándole momentáneamente una batería de 300 volts. ¿Cuál es la fuerza del campo eléctrico entre las placas? ¿Qué exceso de electrones hay en la placa negativa? Calcules ahora las siguientes cantidades que se han medido en un sistema de referencia que se mueve hacia el este, relativamente al laboratorio, en el cual las placas están en reposo, con velocidad 0.6 C. Las tres dimensiones del condensador, el número de electrones en exceso en la placa negativa, la intensidad del campo eléctrico entre las placas. Conteste las mismas preguntas para el sistema de referencia que se mueve hacia arriba con una velocidad de 0.6 C. Esta es entonces la imagen de nuestro problema. Ahora vamos a definir los marcos de referencia. Vamos a decir que S va a ser el marco de referencia de las placas en reposo. S', el marco de referencia de las placas que se mueven con velocidad 0.6 hacia el este. Y finalmente, S' va a ser el marco de referencia de las placas que se mueven con velocidad 0.6 hacia el norte. El inciso A será calcular el exceso de electrones en el marco de referencia S. Sabemos que la capacitancia entre dos placas paralelas está dada por ε0 por el área entre la distancia entre las placas, S en este caso. Cuando sustituimos los valores de ε0 y luego cada uno de los lados para obtener el área y lo dividimos entre 0.02 metros, que es la distancia entre las placas, obtenemos que nuestra capacitancia es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 farads. Por otro lado, sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Si yo despejo mi carga y sustituyo los valores de la capacitancia y la diferencia de potencial, obtengo que mi carga es igual a 2.6562 por 10 a la menos 9 coulombs. Como la carga está cuantizada, entonces Q es igual a N por E, donde E es el valor de la carga del electrón. Entonces puedo despejar N, que es lo que yo estoy buscando. Y así obtengo que el número de electrones, al sustituir obviamente los valores de la carga y de la carga del electrón, el número de electrones que obtengo es 1.6580 por 10 a la 10. Inciso B. Vamos a calcular el campo eléctrico en el marco de referencia S. Sabemos que el campo eléctrico entre dos placas paralelas con carga Q y menos Q está dado por E igual a sigma, la densidad superficial de carga entre ε0. Aquí está la imagen del problema y notemos que como la distancia que separa ambas placas es muy pequeña en comparación con el área de cada una de las placas, esta aproximación del campo es muy buena. Nosotros sabemos que sigma es igual a la carga sobre el área. Así, cuando sustituimos en el campo eléctrico, obtenemos que el campo eléctrico es igual a la carga sobre ε0 por el área. Si yo sustituyo lo que vale la carga, entonces me puedo deshacer de algunos términos, ε0, el área, y así me queda que mi campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre la distancia que separa mis placas. Al sustituir los valores, entonces encuentro que el campo eléctrico es igual a 15.000 volts sobre metro en dirección Z. En el inciso C vamos a calcular las dimensiones de las placas en el sistema de referencia S'.
Este es nuestro sistema S y este es nuestro sistema S', que se mueve con una velocidad de 0.6 c en dirección X. Eso es importante porque vamos a usar entonces las transformaciones de Lorentz para X. Entonces, X cambia de acuerdo a las transformaciones de Lorentz de esta forma. Delta Y no cambia, delta Z no cambia y el tiempo también cambia, lo vamos a poner aquí también. Como S' se mueve respecto a S, hay una contracción de la longitud que se puede obtener a partir de entonces de las transformaciones de Lorentz. Podemos despejar de nuestra primera ecuación que el cambio en X va a ser igual a X' sobre gamma. Al sustituir los valores de gamma y de delta X', obtenemos que el cambio en X va a ser igual a 0.16 metros. No hay cambio en Y y no hay cambio en Z. Así entonces, las nuevas longitudes de nuestras placas son estas. Inciso D. Vamos a calcular el campo eléctrico en el sistema S' desde S. Sabemos que cuando la dirección del campo eléctrico es paralela a la dirección de movimiento entre los marcos de referencia, los campos son iguales en ambos marcos y cambian por un factor de gamma cuando son ortogonales. Si medimos el campo eléctrico en el marco de referencia S', ya que nosotros seríamos observadores en reposo, nuestro campo eléctrico sería igual a 15.000 volts sobre metro en dirección Z. Para un observador en S, el campo eléctrico sería perpendicular al movimiento, por lo que el campo eléctrico observado desde S cambiaría por un factor de gamma. Cuando sustituimos los valores de gamma y del campo eléctrico encontrado en S', obtenemos que el campo eléctrico de S' visto desde S es 18.750 volts sobre metro en dirección Z. Inciso E. Vamos a calcular las dimensiones de las placas en el sistema S'. Como S' se mueve con respecto a S, hay una contracción de la longitud con respecto al eje Z. Entonces, si un observador está en S', medirá una separación entre las placas en dirección Z de 0.02 metros. Y para un observador que esté en S, y al usar las transformaciones de Lorentz y sustituir el valor de gamma y el valor previo de Z', encontramos que el cambio en Z va a ser igual a 0.016 metros. Aquí no cambia el valor en X y no cambia el valor en Y, por lo que nuestras placas quedarían con las siguientes medidas. Inciso F. Vamos a calcular el campo eléctrico en el sistema S'. Como ahora la dirección del campo es paralela al movimiento del marco de referencia B', entonces nuestro campo eléctrico no cambia y sigue siendo igual a 15.000 volts sobre metro. Inciso G. Vamos a calcular el exceso de electrones en S' y S'. Como la carga es invariante respecto a cualquier marco de referencia, entonces el número de electrones es el mismo que el calculado para el marco de referencia S. N igual a 1.6580 por 10 a la 10 electrones.